Mis amigos de Ecuador, esta es una cuestión ya tremendamente grave. Lenín Moreno anuncia su retorno al país y vengo a dar la cara y viene con un lodo con ventilador chispeándole a todo el mundo. Qué sinvergüenza este tipejo. Es en serio que ha llegado y se cree el dueño de la verdad cuando realmente es una pobredumbre, ecuatorianos, pobredumbre. Y él ha confirmado públicamente su intención de decir cosas que no se habían dicho. Entre esas, por ejemplo, chispear lodo con ventilador hacia el expresidente Correa, hacia Jorge Glass. Es de miserables, es de miseria humana. Pero yo quisiera que lo miremos. Ya lo tenía previsto. Estaba esperando únicamente la audiencia con el fin de venir a dar la cara, como debe ser. Y en segundo lugar, para poder volver a desvirtuar todas las acusaciones que en su momento malhadadamente las hiciera Ronnie Aliaga por orden de Rafael Correa Delgado. Sabía perfectamente que mi presencia iba a causar escozor en las filas correístas. Es por eso que preferí venir un poco sin previo aviso. El exmandatario aseguró que su retorno no es una decisión improvisada, sino un plan que ya tenía previsto ejecutar. Moreno enfatizó que su principal motivación es presentarse ante la justicia y la opinión pública para responder de manera directa a los cuestionamientos que pesan en su contra, reafirmando su disposición de dar la cara como considera que debe hacerse en estos casos. Y vean ustedes, en su intervención, Moreno vinculó directamente las acusaciones judiciales que enfrenta con una estrategia política orquestada desde sectores afines al correísmo. El expresidente señaló que las denuncias presentadas por Ronnie Aliaga no son hechos aislados, sino acciones ejecutadas bajo el supuesto mandato de Rafael Correa. Con este retorno, Moreno busca desvirtuar lo que califica como una serie de acusaciones mal jadadas, pretendiendo demostrar su inocencia en las instancias correspondientes y frenar lo que considera una persecución política en su contra. El exmandatario también reveló que el momento de su regreso fue planeado estratégicamente para coincidir con el desarrollo de las audiencias judiciales. Según Moreno, conocía de antemano que su presencia física en el país generaría una fuerte reacción y escozor dentro de las filas del movimiento Revolución Ciudadana. Por esta razón explicó que prefirió manejar su retorno con discreción y sin previo aviso, buscando evitar interferencias externas que pudieran entorpecer su comparecencia o generar una confrontación mediática antes de tiempo. Finalmente, del anuncio de Moreno se produce en un contexto de alta polarización política en Ecuador, donde la figura del exmandatario sigue siendo un punto de fricción entre sus seguidores y también detractores. Su llegada al país supone no solo un compromiso con los procesos legales en curso, sino también un desafío directo a la narrativa de sus opositores con este movimiento. Lenín Moreno intenta retomar el control de su defensa y posicionar su versión de los hechos ante un electorado y una justicia que siguen de cerca el desenlace de las investigaciones que involucran su administración, que por cierto fue la más desastrosa que ha tenido el Ecuador. Hablemos de Lenín Moreno y su llegada al Ecuador. Lenín Moreno nos sorprendió a todos. Para muchos era algo planificado, para otros era un trance que hubo ahí con el gobierno. Lo cierto es que la llegada de Lenín Moreno crea una verdad de fondo que el correísmo, por medio de la operación que le está haciendo en este momento, está tratando de cubrirla a como más pueda. Lenín Moreno, quien ya no le interesa cubrir ningún capital político, viene a enfrentar un proceso judicial en el cual él está convencido, va a la justicia, de que es inocente, de que no tiene nada que ver. Pero aquí, como en este espacio nunca hablamos de temas legales, vamos a concentrarnos en el trasfondo de imagen que tiene realmente esta llegada de Lenín Moreno para el correísmo. Es negativa, por donde la vean. Es negativa porque ver a Moreno en su silla de ruedas junto a su esposa, entrar al país, aunque no lo reciba mucha gente, no importa, pone a pensar a más de uno en qué huevos, disculpen la palabra, que tiene este hombre para venir a enfrentar a la justicia en un proceso
donde, en un país sobre todo donde hay una narrativa muy construida alrededor del tema de la justicia. Pero eso no hace que uno crea que a lo mejor él tiene transado algo ahí. Eso lo empuja el propio correísmo, porque eso hace que el correísmo se vea absolutamente mal, en el sentido de que como Moreno sí viene y enfrenta los procesos legales y entra por la puerta, y a lo mejor te pone a pensar por qué el otro líder, ya sabemos quién, no viene y hace exactamente lo mismo. En su momento lo hizo Lucio. Lucio enfrentó sus procesos legales, finalmente salió libre y no le quedó nada de capital político. Bucarán con el tiempo agotó el sistema, regresó y finalmente no le quedó capital político. Correa no entra al país porque obviamente tiene más de un proceso y es mucho más complejo que él entre porque a lo mejor movería más de una pasión. Pero la llegada de Moreno hace que la gente se empiece a preguntar por qué este otro hombre no hace exactamente lo mismo. Y eso es lo que en trasfondo hace que todos se cuestionen el por qué ha venido. A partir de allí, el correísmo empieza a trabajar una narrativa de que ha venido porque obviamente ha transado con el dueño de la justicia, entre comillas, y no le va a pasar nada, y que él es valiente por conveniencia, ¿no? No es que el otro es cobarde por omisión, sino que este es valiente por conveniencia. Entonces es un tema bastante delicado a nivel de comunicación. Cada vez que tú leas por allí una línea basada en que Moreno está transado con el gobierno, le están dando una mano, a razón de que yo no veo a qué le interese al gobierno que Moreno le dé, al menos que Moreno tenga algo interesante que darles o algo real que darles al gobierno, no veo yo por ahí ninguna figura. Pero toda la construcción, caso documentación, caso difusión, para tratar de desprestigiar la llegada de Moreno, no es para afectar a Moreno, es precisamente para que no te preguntes por qué el otro no viene, por qué el otro no hace exactamente lo mismo, por qué los comparas. Entonces crea una especie como de división o polarización en la conversación que es muy interesante, que hace que la gente se pregunte precisamente estos temas, y el correísmo a toda costa, con toda fuerza, está precisamente tratando de evitar que se cree una figura de cobarde por omisión hacia el otro líder. Entonces, ese es el tema que quería comentarles, porque definitivamente es algo que nos pone a pensar a todos. La llegada de Moreno, vamos a ver cómo termina. Yo estaba pensando que si a lo mejor tiene una medida sustitutiva Moreno, ¿cuál podría ser? Un grillete, un arresto domiciliario, no sé. Yo definitivamente, como no soy abogado y a lo mejor él apuesta muchísimo al tema de su inocencia, puede ser que a lo mejor sepa que lo tiene bastante bien calculado. Yo sí no creo que haya ahí ningún tipo de pacto absoluto, al menos que Moreno tenga alguna información sobre el correísmo que no haya sacado antes, porque él ya tuvo su momento para sacar todo lo que pudo sacar y hacer todo lo que pudo hacer, consultar todo lo que pudo consultar, para convertirse a lo mejor en una figura relevante para el anticorreísmo, a pesar de no haber sido anticorreísta. O quizás para algunos es el más grande de los anticorreístas. En conclusión, la postura de Lenín Moreno refleja un intento por legitimar su defensa a través de la presencia física en el territorio nacional, trasladando el conflicto de las redes sociales y los comunicados internacionales a los tribunales ecuatorianos. Al señalar directamente a Rafael Correa y Ronnie Aliaga, el expresidente no solo busca resolver su situación jurídica, sino también reactivar una disputa política que define gran parte de la historia reciente del país, dejando en manos de la justicia la tarea de ratificar o desestimar las graves acusaciones que han motivado su regreso. Y para serles honestos, Moreno fue el tipo que más daño le hizo al Ecuador, y ustedes conocen, todos conocemos a ciencia cierta que este patojo mental, no me refiero precisamente a que ande en silla de rueda, sino a su patulecada mental, se vendió a la ultraderecha. El país estaba camino al progreso y al desarrollo. Cuando él vende su conciencia a la derecha porque tenía como pillo, como todo pillo, sus recursos en INAPAPERS, todo el mundo de la derecha le dijo, oye, te vamos a hacer la vida imposible porque tú eres un pillo. Y obviamente lo sometieron. Pero igual yo sí sigo pensando que este fue un infiltrado de la ultraderecha. Este fue el caballo de Troya que le metieron a la izquierda
para, como sea, terminar con los movimientos de Revolución Ciudadana, en esa época Alianza País, y de quienes optaban por apostarle al Ecuador para el desarrollo a través del socialismo del siglo XXI y de la izquierda. Ahí se las dejo para que comenten. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.